Vamos a realizar otro ejercicio de estructura pasiva con dos terminales. En este caso, el enunciado dice: de la siguiente red eléctrica determinar el valor de la admitancia total. Tenemos la estructura eléctrica, nos están dando la frecuencia a la cual hay que trabajar, no la tenemos que proponer nosotros. Las terminales de acceso, y en este caso se puede ver del circuito que tiene acoplamientos. Entonces, al existir acoplamientos, la recomendación es que todos los acoplamientos sean siempre positivos. Si no se puede o ustedes quieren colocar algún negativo, no hay ningún problema, el resultado no puede cambiar. Lo que hay que tener cuidado es al momento de hacer todo el proceso para obtener el resultado. Entonces, cada vez que se tenga acoplamientos magnéticos en una estructura eléctrica o en un circuito eléctrico, lo que hay que hacer primero es darle sentido a los elementos que tengan acoplamientos magnéticos y de preferencia que todos esos acoplamientos magnéticos, al dar los sentidos a cada una de las bobinas acopladas, nos queden positivos. Entonces iniciamos dando sentido y en este caso vamos a empezar con este elemento. Siempre tenemos que empezar con uno. Le vamos a llamar elemento 1 y ¿qué decimos? Bueno, la corriente que estamos proponiendo lo que está haciendo es entrar por la marca. ¿Por qué se dice entrar por la marca? Porque la corriente viene en esta dirección y está llegando primero a la marca que tiene la bobina y después sale por la bobina. Por eso decimos que en este caso está entrando por la marca. Una vez hecho eso, tenemos que darle a los demás elementos. Este que está aquí, como queremos que todos sean positivos, le vamos a llamar elemento 2. Sería este el sentido, ¿por qué? Porque la corriente de nuevo entra por la marca. ¿Por qué? Porque primero llega a ella y después a la bobina. Tendríamos aquí otro elemento. De nuevo, mi corriente está entrando por la marca. Otro elemento en el cual la corriente está entrando por la marca. Mi otra bobina acoplada en donde la corriente está entrando por la marca. Mi elemento en el cual de nuevo la corriente está entrando por la marca, y tenemos un elemento más en la estructura eléctrica que no tiene acoplamiento y por eso lo dejo hasta el final. Entonces, primero siempre vamos a asignar sentidos a las bobinas que tienen acoplamientos y hasta el último a los elementos que no tienen algún acoplamiento o no tiene bobinas. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos acoplados. Asignamos sentidos de tal manera que la corriente del elemento entre por la marca que tiene la bobina. En este caso va en esta dirección, llega primero a la marca de polaridad de la bobina, por eso se dice que entra por la marca. Va hacia la derecha, llega primero a la marca de polaridad, por eso se dice que entra por la marca. Hacia la izquierda, llega primero a la marca, por eso se dice que entra. Hacia abajo, primero entra a la marca de polaridad, hacia abajo también, primero entra a la marca de polaridad, y hacia abajo y luego hacia la derecha. Entra primero por la marca de polaridad. Y este elemento que sería hacia la derecha. Por los sentidos propuestos de cada uno de los elementos que tienen, independientemente de que tengan o no acoplamientos, pero nos enfocamos en los que tienen acoplamientos, si por todas las marcas de polaridad entra, recuerden que se puede manejar como más y menos. Hay profesores que les gusta decir que es, si entra por la marca es positivo y si sale por la marca es negativo. Yo, para evitar ese conflicto, porque podemos tomar lo contrario, si entra por la marca negativo y si sale por la marca positivo, entonces nos enfocamos en la situación de que si tengo una bobina, o más bien si tengo un acoplamiento en el cual por las dos bobinas la corriente que se designó está entrando por la marca, ese acoplamiento se considera positivo. Si por las dos bobinas la corriente sale por la marca, si esto es entrar, salir sería que fuera en sentido contrario,
tanto en las dos bobinas, también ese acoplamiento lo vamos a considerar positivo. Si en ese acoplamiento, en una de las bobinas, la corriente entra por la marca y en la otra sale por la marca, entonces ese acoplamiento es negativo. No voy a considerar más o menos, simplemente si por las dos, en las dos bobinas que estoy considerando acopladas, la corriente entra por la marca, se considera el acoplamiento positivo. Si sale por la marca, se considera positivo. Si en una bobina la corriente entra por una marca y en la otra bobina sale por la marca, entonces se considera negativo. Entonces, por los sentidos que se propusieron a las bobinas con acoplamientos, la inductancia 1, 2, ¿por qué ya le puedo dar nombre? Porque ya se lo asignamos. Dijimos que este era el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, 5, 6 y 7. Cuando los agrupemos en cajones, pues sería el cajón de impedancia 1, el cajón de impedancia 2, el cajón de impedancia 3, el cajón de impedancia 4, el cajón de impedancia 5, el cajón de impedancia 6 y el cajón de impedancia 7. Entonces, podemos decir que la inductancia 1, 2, como las dos corrientes entran por la marca, va a ser mayor que 0 o positiva. La inductancia 1, 3, como también la corriente de mis dos bobinas entra por la marca de polaridad, va a ser mayor que 0 o positiva. La inductancia 2, 3, las corrientes entran por las dos marcas de polaridad de las bobinas acopladas, por eso va a ser mayor que 0 o positiva. Por la corriente 2, la inductancia 2, 4, las corrientes asignadas entran por las marcas de polaridad de las dos, entonces también es positiva. La 3, 4 sucede exactamente lo mismo, por eso la consideramos positiva o mayor que 0. La 4, 5 también las corrientes entran por las marcas de polaridad de las bobinas acopladas, por eso es mayor que 0 o positiva. Y el acoplamiento 5, 6, que las corrientes entran por las marcas de polaridad, por eso es mayor que 0 o positiva. Recuerden que este acoplamiento tanto es 1, 2 como 2, 1, 2, 3 como 3, 2, 1, 3 como 3, 1, 2, 4 como 4, 2, 3, 4 como 4, 3, 4, 5 como 5, 4 y 5, 6 como 6, 5. Es decir, podemos invertir dependiendo de lo que tengamos que hacer. En este caso no lo vamos a realizar, pero para que lo tengan en cuenta en otro tipo de ejercicios. Bueno, agrupamos en cajones de impedancias. ¿Qué decimos? El cajón de impedancia 1. ¿Qué observamos o qué vemos del circuito? Bueno, que el que escogimos tiene 1, 2 y 3 elementos. Recuerden que el cajón de impedancias máximo puede tener 3 elementos y todos ellos deben de ser diferentes. ¿Qué implica esto? Que puedo tener una resistencia, un capacitor y una bobina formando a uno de mis cajones de impedancia. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Hacemos referencia, el cajón de impedancia 1 pues es igual a la resistencia 1 porque tiene una resistencia, a la bobina 1 y al capacitor 1. La resistencia es directo, la impedancia de una bobina siempre la vamos a obtener como I omega y el valor de la inductancia de esa bobina, y la impedancia de un capacitor es menos I sobre omega por el valor del capacitor que hacemos referencia. Sustituyendo datos, realizando operaciones, tenemos que la impedancia 1 tiene un valor de 4 menos 2I y son ohms. La impedancia 2, que es esta que está aquí, que se escogió como elemento 2, también tiene 3 elementos, por eso decimos que es R2 más I omega L su índice 2 menos I sobre omega por C su índice 2. Significa que al sustituir datos, hacer operaciones, nos queda un resultado de 5 más 5I, el valor de la impedancia 2, y son ohms. La impedancia 3 nuevamente tiene 3 elementos, por eso decimos que es R su índice 3 más I omega L su índice 3 menos I sobre omega C su índice 3. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda como 6 más 11I, el valor de la impedancia 3. La impedancia 4 solo tiene un elemento y es una bobina, por eso decimos que la impedancia 4 es igual solamente a I omega L, que es la manera en que se obtiene la impedancia de una bobina. I omega L su índice 4, y eso es igual al sustituir datos, que sería el valor de la frecuencia que ya está dado, y el valor de la bobina como 20I, y son ohms. La impedancia 5 tiene dos elementos nada más, que es una resistencia y una bobina. Entonces decimos que la impedancia 5 es igual a R su índice 5 más I omega L su índice 5. Al sustituir datos nos queda como 12 más 12I. La impedancia 6
La impedancia 6 tiene 3 elementos. Recuerden que los elementos tienen que estar en serie o deben de poder agrupar. En este caso, aunque aquí hay una pequeña esquina, los 3 elementos están en serie, por eso los estamos considerando como un cajón de impedancias. Y la impedancia 6 tiene una resistencia, o R su índice 6, más I omega, L su índice 6, menos I sobre omega, por C su índice 6. Al sustituir datos, realizar operaciones, nos quedan 3 menos 3I, y son ohms. Y por último, la impedancia 7, que tiene 2 elementos, que es una resistencia y un capacitor. Y entonces decimos que la impedancia 7 es igual a R su índice 7 menos I sobre omega por C su índice 7. Y al sustituir datos y realizar las operaciones nos queda como 8 menos 2I y son ohms. Faltarían todos los acoplamientos porque hicimos los cajones de impedancias de acuerdo al número de elementos que escogimos. Ahora nos falta transformar también los acoplamientos de las bobinas. Y empezamos con la impedancia 1, 2. Es decir, el acoplamiento o la impedancia entre la bobina 1 y 2. Y entonces sustituimos la impedancia de una bobina siempre es, aún el acoplamiento va a ser I omega L, pero 1, 2. Es decir, ya sabemos que es positivo, vale 40 milihenries, la frecuencia 100 y al sustituir datos nos queda como 4i. La impedancia mutua 1, 3, pues hay que utilizar ahora el acoplamiento entre la bobina 1 y la bobina 3. Sustituimos datos y nos queda 5i. Todos son positivos, por eso es que no nos vamos a preocupar porque nos queda uno negativo. Lo único que hacemos es multiplicar a la frecuencia que vale 100 por el valor de la inductancia mutua que la tenemos en el ejercicio. Y entonces eso nos da el resultado. La impedancia mutua 2, 3, bueno, pues ahora hay que considerar el valor de la inductancia mutua 2, 3. Al sustituir datos nos queda como 6i, ya sabemos que es positiva. La impedancia mutua 2, 4 nos va a quedar la 2, 4 la que tenemos aquí porque esta es la bobina 2 y a esta bobina la llevamos 4, aquí está su número. Y entonces al sustituir datos nos queda 7i. La impedancia mutua 3, 4, esta era la bobina 3. Esta es la bobina 4 y nos queda 9i. La impedancia mutua 4, 5, si esta ya la habíamos llamado bobina 4, esta es la bobina 5, es 80 milihenries y al sustituir datos nos queda como 8i. Y la impedancia mutua 5, 6, que va a ser igual a I omega y lo que vale la inductancia mutua 5, 6, que además es mayor que 0, tenemos su valor y nos queda como 5i. Una vez que ya hemos calculado todas las impedancias o todos los cajones de impedancias y todas las impedancias mutuas, tenemos que reescribir el circuito para poder obtener el resultado.